¿cómo le va al señor Luciano Olivera? ¿Escuchaba Bad Bunny? Complicado escuchando cualquier cosa porque Buen día. el algoritmo lo que me provoca es que, claro, Anita, Claro. hija, Tu hija. año y 9 meses. Ah. Miren lo que me pasó recién hablando del algoritmo. Ayer Sí. le compramos un libro de trenes porque le encantan los trenes. Sí, nos el contaste. Chen. Bueno, creo que les conté la última vez el Chen, tal cual, gracias. Le compramos un libro y en la contratapa tenía un QR. ¿Ah? Lo vimos hoy ayer a la mañana, a la noche, no me acuerdo, hoy a la mañana. El QR te llevaba una canción que era la letra de lo que estaba escrito dentro del libro, ¿no? Por cierto, bueno, la escaneamos, entramos a Spotify y se abre la canción. Muy bonita, ¿eh? Entonces pidió escucharla 50 veces como corresponde Claro. por la edad. Claro. Muy bien, toda la mañana que el tren, muy bien. Me subo al auto para venir acá. El auto, ¿viste? Son esos que te reconocen rápidamente el teléfono. celu, claro. Y se prende Spotify así, como vos no le decís nada, pero se prende igual, digamos, ¿no? Y entonces el algoritmo me fue llevando a las vinculaciones del tema, ¿no? Lo curioso es que me terminé investigando, porque digo, ¿qué estoy escuchando? Era toda música indie latinoamericana de la que no conocía nada, pero no conocía. Miren que a mí me gusta la música, y la música latinoamericana me gusta, no conocía nada. La cuestión es que la chica que hizo la canción el poema del libro del tren, es una chica que tiene muy pocas reproducciones en Spotify, pero un perfil muy claro de, ojalá crezca, porque es muy lindo lo que hace. Después algún día traigo el nombre, así de paso le damos una mano. Pero, claro, entonces me llevó a lo que el algoritmo entendió que me gustaba por haberme... Y miren ustedes, en realidad era un libro infantil que le habíamos comprado a Anita de un año y 9 nada que meses. ver. Pero Nada no que te ver. llevó a música infantil. No, te llevó no, a me esa llevó al artista y su artista. género. Me llevó al artista. Y terminó en ¿entendió? Bad Bunny. Sí, terminó en Bad Bunny. Entendió sí. que vos sos adulto, entonces, pero tenés alguna conexión con el artista y te llevó por ahí. Y uno podría suponer que entendió todo, porque la verdad que entienden demasiado, Sí. ¿no? Entienden demasiado. Pero bueno, Sabe que el que puso el Spotify no es la nena, sino el papá de la nena. y Exacto. algo de eso de haber entendido. Pero hoy, el señor Luciano Olivera, entre tantas virtudes que tiene muchísimas, Va a cumplir su promesa, me imagino. El otro día, tiempo atrás, le pregunté a su esposa, le digo, ¿qué virtudes tiene? Y me tiró un listado eterno. O sea, todavía está No nombrando hizo como todavía. él que contó los talks. No, contó lo no, positivo. jamás. Son virtudes. Todas virtudes. Y además es escritor. Y hoy es un día muy particular. Ay, sí. O ayer. Ayer. La semana. La el se- mes. Mira, es una semana atravesada por el tema. Porque mira, ayer fue el Día Mundial del Libro. Hoy a la noche es la noche de las librerías en Rosario. Sí. Esta semana abrió la Feria del Libro en Buenos Aires. Sí. Entonces, bueno, también. en los medios hay bastante información alrededor de los libros en particular. Y yo recién escuchaba la enérgica columna alrededor de Spotify y pensaba también que los libros, bueno, también tienen sus rankings y sus cosas. Seguramente cuando termine, por ejemplo, la Feria del Libro de Buenos Aires va a salir cuál fue el libro más vendido, cuál fue el Sí. stand más visitado. Hay audiolibros también que se están escuchando. Por supuesto, mucho, ¿no? por supuesto, y se escuchan. Es un formato que tiene sus amistades y sus detractores, pero bienvenido sea que te metan una historia de cualquier manera, ¿no? Con libro, Sí. con video, con historia, con audiolibro. En Está muy bien. Spotify hay una booktuber que nosotros le hicimos nota, ¿Por qué leer ok? Que lee los libros Claro. y los lee muy lindo. Que Te sí, enganchás y te quedás prendido. Es esa historia, es esa magia de cuando alguien te dice había una vez y te cuenta un cuento, ¿no? Porque si alguien te lo Es cuenta eso. bien, es eso. Pero bueno, yendo a ver, vamos desgranando. Día Mundial del Libro fue ayer, 23 de abril. Es una historia interesante para encarar, porque es en virtud de... es un homenaje a 3 escritores de renombre mundial, por supuesto. Claro que adquirieron renombre mundial luego de su muerte y en algunos casos muchos años después de su muerte. Se trata de Cervantes, autor del Quijote, de Shakespeare, autor de cuantas cosas se les ocurran, pero, Sí. pero nombremos a Hamlet, por nombrar alguno, Romeo y Julieta, y de el Inca Garcilaso de la Vega, autor de Comentarios Reales, de La Lima Florida, que es quizás el más desconocido en términos generales, pero en el colegio alguna vez nos han hinchado un poco con el Inca Garcilaso, por lo menos a los más grandes. Y es una historia muy interesante porque el Inca Garcilaso es un escritor que escribió en el 1600 y algo en España, pero era hijo de uno de los conquistadores, podríamos decir invasores, ahí lo tenemos en el cel del medio, ¿no? Sí. El Inca. Como bien además indica el grabado. Era hijo de Garcilaso de la Vega, uno de los conquistadores del Imperio Incaico, y de una princesa incaica.
Entonces, es Una mixtura. es uno de los Era primeros... medio ilegítimo. Bueno, ahí va la historia. Ah. Es un mestizo que es el primer escritor mestizo español europeo, digamos, ¿no? Porque quiero decir, nació en Lima, por supuesto, parte del imperio en ese momento. Y claro, nace de un matrimonio mixto. En esa época había una mixtura que no era para nada, por lo menos admitida. Imagínense que por medio de violaciones y demás debía suceder un montón, pero no legalmente, como es un poco el camino del Inca Garcilaso, porque el padre no le da el apellido, lo reconoce como hijo, pero no le da el apellido. Miren qué rebuscado era, ¿no? El mundo en esa época. Porque vos podías decir, esta persona es mi hijo, pero no le doy mi apellido. Va a tener otro. Entonces el pibe es inscripto con un apellido español cualquiera. Creo que Ya negado, ¿no? de alguna manera negado, se le niega el origen. Pero lo loco es que el padre no dice no es mi hijo, ¿no? Sino que no le da el derecho del apellido. Entre otros casos, por supuesto, se discute mucho del derecho hereditario, ¿no? La plata. Pero creo que también está subyacente ahí nomás el tema del honor, el tema de llevar el apellido, con qué derecho uno puede llevar el apellido. Y uno pensaría que este hombre, además, en realidad es probablemente más, tiene un origen más no sé, como más real, si querés, por parte de la madre, que era una princesa incaica, digamos, ¿no? Con todo el peso de lo que significaba el imperio inca. Claro. Pero bueno, fíjense lo que es la historia. Pequeño detalle al respecto de los 3 nombres que provocan que ayer sea el día del escritor. Perdón, no del escritor, del libro. Primero, se dice que murió en el 23 de abril, es por el fallecimiento de los 3. Hay una pequeña trampa en eso, que es en el caso de Shakespeare. Porque mientras el mundo español, tan poderoso en esa época, en el 1600, que es cuando los 3 son contemporáneos, ¿no? Claro. Los años 1600, ya se regía por el calendario gregoriano, o sea, el que nos rige hoy. Sí. En Inglaterra todavía el calendario era el juliano. Pequeña diferencia que ahora ya nos queda recontra lejana, pero que estaba corrido con respecto. No todo el mundo tenía todavía los mismos códigos. No había el mismo uso horario en muchos casos, no había el mismo calendario, todavía estamos en formación, ¿no? No había internet. No estaba Spotify. Claro. Taylor todavía no estaba facturando. Todavía no estaba facturando Taylor. Entonces, en realidad, si lo lleváramos al calendario gregoriano, el nacimiento de Shakespeare es en mayo y no en abril. Entonces, no hubieran coincidido. Pero, mentiroso como todo Acomodamos escritor, un poquito. los que armaron este día, digamos, le metieron ahí una mano al calendario y lo hicieron. Un truchidía. Y lo sería, ¿no? hicieron fallecer el 23 de abril, digamos, le corrieron un poquito ahí, se hicieron los dioses. Interesante que Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso, sobre todo hay que decirlo los 2 primeros, que probablemente tengan más peso en la literatura mundial, hayan escrito en la misma época. Publicaron en algunos casos con meses de diferencia. Cervantes inventando la novela moderna con el Quijote. La novela moderna es hija del Quijote. Es una novela que humorística, le toma el pelo a la caballería andante, ironiza, inventa un personaje que está loco, pero que en realidad es el narrador de la historia. Aparece el libro en una biblioteca, en el medio del libro. El libro es visto, en medio del libro, mientras se está contando la historia, se entra a una biblioteca, está el Quijote en la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, es maravillosa la historia. Cervantes, en muchos casos, fue leído como una especie de plomo que teníamos que leer porque había que leer el Quijote por la historia. Cervantes fue realmente el gran inventor de la novela moderna. Hay que entender que escribía obviamente, con un español antiguo. Le faltaba un montón de información todavía sobre el mundo que iba a venir, y bienvenido sea que le faltara, porque escribió más puro, ¿no? Pero, y a unos kilómetros de distancia, no tantos, pero en un mundo completamente distinto, Shakespeare está escribiendo Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y demás, y está inventando el teatro moderno. Shakespeare, hay que entender algo, que Shakespeare era sobre todo un empresario. Es impresionante. El tipo inventó el teatro, o sea, inventó el mainstream. Pero escúchame, Gonza, inventó el espectador. Claro. Cómo era un espectador, cómo mirar el teatro, cómo mirarlo en el sentido de cómo ponerse alrededor del escenario, cómo disfrazar a los actores, cómo trabajar el personaje femenino en una época donde no estaba permitido que hubiera mujeres adentro de las obras, ¿no? La reina en este caso no lo permitía. Cualquier obra que vos publicaras, en España también, requería el permiso del rey, el permiso de la corona. Vos no podías publicar porque si había un censor
permitido, o sea, que estaba permitido, no era, permitido, estaba aceptado, quiero decir, no era que, ay, qué horrible la censura. La censura era una figura necesaria para la corona. Entonces, tanto como Cervantes tuvo que pasar por el sello de la corona para publicar el Quijote, Shakespeare tenía que pasar por el sello de la corona y por la censura para publicar sus textos. Y en muchos casos había trampas adentro, por ejemplo, en la representación femenina. Claro. Porque no estaba permitida. Estamos hablando de plena época, pero no de censura, censura total, el sexo prohibidísimo. Y Shakespeare escribía apasionadamente. Es muy linda la película Shakespeare enamorado, más allá de que, por supuesto, se toman muchísimas licencias. Shakespeare in Love. Shakespeare in Love. ¿No? Más allá de que se toman muchísimas licencias, hay muchas cosas que cuentan que están muy bien. Pero interesante esto, digo, un mundo que está en plena expansión colonial y que empieza a tener los primeros conflictos graves al respecto de cómo estaba instituido ese mundo. Por ejemplo, España y su Armada Invencible habían conquistado medio mundo. Cervantes era un hombre de España. Y la primera derrota fuerte que tiene España en esa época es con Inglaterra. La Armada Invencible pierde en una guerra interna europea, todavía en principio menor, pero que termina teniendo consecuencias muy grandes, pierde una batalla fuertísima contra Inglaterra y queda destruida la Armada Invencible. Cervantes escribe unos años después de esta derrota y en el Quijote hay cierta lectura de este mundo maravilloso que está, donde éramos poderosísimos y los caballeros andantes andaban por todos lados con sus espadas desfaciendo entuertos. Ojo, que tiene algunas quebraduras, empiezan algunas grietas internas, ¿no? No digo que sea tan político el libro, pero en un punto sí. En un punto sí. Y Shakespeare está inventando el mercado. Shakespeare está a unos kilómetros de distancia armando The Globe, armando el mercado, armando cómo los caballos iban a estar en la puerta del teatro acumulando bosta y generando la frase que hoy decimos mucha mierda cuando te va si tenés éxito o no. ¿Por qué? Porque ibas en caballo y la cantidad de bosta que había en la puerta del teatro decía la cantidad de tenía gente que ver fue. con la cantidad de gente que había ido. Bueno, no tenía esa No lo sabía. data. Si había mucha bosta en la puerta del teatro, era un éxito. Te había ido bien. Te había ido bien. Te había ido bien. Eh. Y otra cosa, inventando palabras. Shakespeare inventó alrededor de 7.000 palabras del idioma inglés que conocemos hoy. Y en muchos casos, traducido al español, nos llegan sus inventos. No existía, por ejemplo, un ejemplo muy cortito, no existía la palabra nublado, no existía cloudy. Se decía... Que no existe. No existía. ¿Qué son? ¿Hay nubes? Antes de... Sí, claro. Hoy hay nubes. Está por llover. Decía. Hoy hay nubes. No existía. Pero, escúchame, 7.000 se la adjudican. Y nos podemos quedar cortos. ¿Inventó googlear? Inventó Spotify. Bueno, lo que digo es, estos tipos que hoy por ahí los leemos, ¿por qué son clásicos? Y por esto. Claro. Porque Se lo ganaron. Fundaron ¿Qué te parece? muchísimas cosas. 400 años Se después mantiene, seguimos, ¿no? claro. Igual es el día del libro Del libro mundial. occidental. Bueno, sí. ¿No? Desconozco qué No pasará. estoy viendo ningún chino ahí por el día del chino. Desconozco veo qué pasará en ningún China. Tailandés, no veo ningún africano, no veo ningún... Bueno, es muy interesante. La literatura tiene por una barrera idiomática que siempre cuesta muchísimo atravesar, que es los idiomas que nos quedan más lejanos. Pero la literatura japonesa está muy de moda. La africana en los últimos años se puso muy de moda. Hay muchos autores que están traspasando esa. Pero bueno, sí, tenés razón, no sé en China, no lo sé. Lucho, a mí lo que me queda la duda, porque la semana pasada estuvimos charlando un rato largo y nosotros nos pasamos toda la semana, de hecho nos juntamos analizando el texto, Dale, viendo que la historia de la productor me autora. pide que entregue. No, sí, a las Está haciendo 55 dijo. No, hay 52. Y vos nos hiciste leer Frankenstein. Claro, de vayan, Shelley. por eso. O sea, ¿qué tiene que ver, digamos? Tiene que ver con esto. Vayan hoy a la noche de los guerrillas. Busquen. Ahí está. Busquen en Córdoba y San Martín, busquen Frankenstein y vayan leyéndolo de camino. Y el Toda la semana estudiando. y el viernes que estuvimos, viene les Lucho. tomo examen. No ¿Les te deja parece? pasar Pasar una. una. Pucha. La semana que viene Vengo preparado. hablamos también en parte del Club de la Lectura que ya está por lanzarse, me imagino, ¿no? Claro, vamos a decir que la semana que viene hablamos de Frankenstein y le realidad dedicamos hablamos 25 minutos al club de lectura y después, de alguna manera. No es un mal truco tenerlos así hasta fin de año. Claro. Y Frankenstein lleva el Y diciembre. Frankenstein. ¿Qué sé yo? Arreglate, qué sé yo. Fíjate. Gracias, Lucho. A ustedes.